El Faro, 7 de octubre de 1849. Despertar. Mi alma rebosa de esperanza. Primer amanecer en el legendario Faro de Viña del Mar. Me encuentro emocionado, mientras hago la entrada inicial en este diario. Conforme a lo pactado, con mi patrón el Dr. Bertram Shaw, habré de registrar con regular método en esta bitácora. Tal es mi compromiso solemne conmigo mismo y con el Dr. Shaw, dado que servirá para predecir los aconteceres de un hombre en absoluta soledad como me encuentro. Debo pues sostener mi voluntad pura y cristalina en este empeño, trance en el cual acaso la enfermedad me aprisione, o incluso algo peor. Hasta ahora, mi ánimo es inmejorable, ansioso de iniciar mis labores como custodio de este faro. Mi alma, en larga depresión por innumerables motivos, atraviesa por un milagroso renacimiento en medio de esta brisa primaveral, a 38 grados sur de latitud, 11 grados oeste de longitud, en el Pacífico Austral, 200 millas al oeste de las rocosas playas de Chile, al norte de Valparaíso. Vivo con alegría la certeza de estar, luego de sobrevivir a las blandengues convenciones de la Sociedad de Filadelfia, más allá del ambiguo efecto que provocaron mis conferencias sobre el principio poético acaecidas en Richmond, en solitaria existencia. Que sea anotado en este registro, luego de sobrevivir 2 años de melancolía constante, desde la trágica e inesperada muerte de mi amada esposa B, de soportar el oprobio acumulado de mis enemigos, sin demérito de mi propio comportamiento decadente, no he tenido el más mínimo menoscabo de mi raciocinio, ni el más mínimo. En este magnífico día, tengo mucho sobre lo cual regocijarme, después de haber ascendido hasta el pináculo de la torre, con el buen Mercurio saltando a mi saga, en entusiasta trote. Mis ojos abarcan la vastedad, bajo el cobijo de una sombra incesante, del majestuoso paisaje marino sin fin. Las olas que parecen magma volcánico, siempre cambiantes, del Pacífico. El cielo imponente que alberga formaciones de nubes asombrosas. No es este un firmamento único. Estoy ante una sucesión de bóvedas celestes en eterna sucesión, apenas uncidas por cúmulos nubosos, cuales camas y epitelios. Cielo, océano, tierra, toda ella alborozada y vital. La potente lámpara, que debo encender justo después del ocaso, no se parece en nada a los faroles domésticos. A simple vista, pesa unas buenas 50 libras. La veo y paso mis dedos reverentes alrededor de su contorno. Estoy lleno de una extraña fuerza de voluntad, como ya dije, ansioso al poner manos a la obra en mis deberes. ¿Cómo han podido dudar de mí? En mi mente veo a los estirados caballeros de la Sociedad de Filadelfia. Demostraré que están equivocados. La posteridad será mi juez. He sabido que el faro de Viña de Mar puede ser comandado por solo una persona, aunque su historia advierte que es preferible contar con 2 encargados de él. No obstante, me siento capacitado para ser responsable de este faro sin mayor asistencia. Al menos eso espero. Gracias a la generosa ayuda del Dr. Shaw, estoy bien provisto de vituallas y demás medios para sobrevivir 6 meses en mi puesto, sin dejar de mencionar la constitución robusta del mismo faro que le permite mantenerse en pie, a pesar de los embates meteorológicos en esta zona templada, que a mi parecer no es nada distinta a las aguas del Atlántico, al occidente de Cabo Hatteras. En tanto regreséis a mi rescate, antes de que el ventarrón del invierno antártico inicie, tal fue mi frase en broma que le endilgué al capitán del Ariel, un español fortachón de ceño oscuro, que rió de buena gana ante mi ingenio, para luego responder en un inglés de fuerte acento castizo que regresaría incluso si tuviese que navegar por las rutas del Hades, siempre y cuando el precio por sus servicios fuese el adecuado. Considerando la fortuna de Dr. Shaw, presumimos que su recompensa sería idónea en tal caso. 8 de octubre, 1849. Hoy, mi segundo día en el faro. Escribo con mayor soltura y certeza que en la primera ocasión que lo hice. Mi sueño nocturno, si bien saturado de los quejidos que el viento arranca a la estructura de la torre, fue el más reparador en meses. Creo que he logrado ahuyentar mis fantasías más mórbidas, las alucinaciones oscuras que me aquejaban, como aquella recurrente donde recorría la ignota calle de una ciudad desconocida, lacerada por una lluvia inclemente, en la cual resbalaba, caía sobre agudas piedras y moría sin remedio, luego de abrirme la cabeza por tal accidente fatal. Incluso Mercurio, con sus ladridos burlones, admite que los sueños de su amo son en demasía ridículos. En la tarde de ayer, con mucho entusiasmo, en las postreras horas del atardecer, mi compañero canino y yo escalamos a la gran linterna del faro y conforme al manual, la encendí. Las rachas de aire embravecido a tales alturas.
amenazaban con sofocarme al quitar de mis pulmones el aliento habitual, cual invisibles arpías, pero resistimos su asalto. Con gran placer encendí el primer fósforo y lo acerqué a la mecha empapada de queroseno, y la llama resultante parecía respirar libre de la prisión de mis dedos. Ahora que se ha consumado, me declaro formalmente guardián del faro en Viña de Mar, para salvaguarda de toda embarcación y mantenerlas alejadas de los traicioneros peñascos costeros. Así exclamé en voz alta, y rematé mi juramento con una risotada sonora, a la cual Mercurio contestó con estentóreos ladridos, confirmando todo lo dicho. Con tal ceremonia, toda duda fantasma que pude haber albergado sobre mi encomienda, a merced de las fuerzas primigenias de la naturaleza, fue acallada. ¿Soy acaso uno de esos individuos cuya predisposición mental es dada al nerviosismo y a los vuelos fantásticos, pues me entrego en preocupaciones inexistentes, como bien observaba mi amada B, y sin embargo, no me preocupo lo suficiente por los problemas que en verdad me aquejan? En esto te pareces a los demás hombres, sin distingos de liderazgo o humilde cuna, me reconvenía ella con gentiles palabras. B tomaba buena nota de mi carácter, pero sin censurarme de mala manera por él. Nosotros dos, primos de sangre y unidos en sagrado matrimonio, teníamos una alianza amorosa, no solo por ser aficionados a la gran obra literaria de maestros góticos como E.T.A. Hoffmann, Heinrich von Kleist y Jean-Paul Richter, con la cual entreteníamos el tiempo, sino también por las vivencias compartidas, como si nuestro sistema sanguíneo fuera uno mismo, de tal suerte que teníamos el mismo humor ácido, la exacta inteligencia y empatía indetectable para las vulgares personas que nos rodeaban día con día. Pero ¿por qué yacer en tales pensamientos y remembranzas que me distraen del aquí y el ahora? Toda vez que gozo de buena salud, inmejorable ánimo, ansioso por escribir un texto que acaso llegué a titular El diario del fabuloso faro de Viña de Mar, documento que encontrará compañía entre otros folios e investigaciones del alma y la psique humana, en nada menor a las meditaciones de René Descartes, pensamientos de Blaise Pascal, las ensoñaciones del paciente solitario de Jean-Jacques Rousseau y los 65 volúmenes de Jean-Paul Richter, excepto por la circunstancia de que este diario provocará curiosidad unánime, dado que su autor no será un tal E.A.P. de breve y oprobiosa vida, sino que se le adjudicará a un tal anónimo. Ahora, en una actitud de satisfecho reposo, luego de que he trabajado en mi rutina matinal traduciendo a Plotino y a Jeremías Gotelf, el primero como disciplina de investigador, el segundo con el propósito de ser su primer traductor a mi idioma, dado que el maestro suizo del gótico, el gran Gotelf, es totalmente desconocido en mi patria. ¿Y quién sino? Yo soy el más capaz para traducirlo. Debo escribir en el diario estos pensamientos, los cuales nunca hubiera tenido de haberme quedado en Filadelfia. Inesperadamente, a mis 41 años, estoy viviendo con deleite la idea de ser útil para mis congéneres, que, si bien son extraños para mí y desconocidos del todo, pues solo gracias a mi trabajo como guardián del faro en Viña de Mar, puedo ser útil de una manera práctica al ayudar en el principesco tráfico del comercio marítimo, pero asimismo participo en el experimento del Dr. Shaw, que versa en el conocimiento científico y vivencial de la soledad, pues desde la muerte de mi amada B, nada deseo con mayor fuerza que alejarme de todo y de todos. ¡Ah, qué placer! Al lado de Plotino y Gotelf, sin otra compañía que el buen Mercurio, desempeñando una labor tan sencilla que hasta un crío de 10 años podría llevarlo a cabo sin falta, ante la vastedad del océano que rivaliza con el cielo y prefigura en el más fantástico arte con sus luces y sombras. Vivir inmerso en una sociedad fue un error terrible para alguien de mi temperamento, en particular porque desde los 15 años he sido susceptible al embrujo del juego y del alcohol, sin dejar a un lado la bulliciosa compañía de los más abyectos. Gracias a mi contrato con el Dr. Shaw, mis deudas, que ya alcanzaban la cifra de $3,500, han desaparecido, borradas con el agitar de la vara mágica del dinero. Y si bien ahora tengo el privilegio de la soledad, en un lugar desolado, me encuentro a veces mirando durante horas y horas las inagotables olas del mar, en su ir y venir de murmullos acuosos, como si compartieran pensamientos inquietos conmigo. Heme aquí en el verdadero reino junto al mar que tanto he soñado. Dr. Shaw, estoy en deuda con usted y no lo decepcionaré, lo prometo. 9 de octubre, 1849. Este día, tercero en el faro. Escribo en este diario con sentimientos encontrados. La noche transcurrió con salvajes ventarrones que mantuvieron en vela al amo y al fiel perro que lo acompaña. Viento cuyas voces socarronas parecían repetir una y otra vez la palabra, solo en ecos innumerables.
Resulta extraño no darse cuenta qué tan ominoso puede resultar el sonido de una simple conjunción de sílabas. Solo quisiera que mi amada B acudiera a mi lado, para acunarme en sus brazos, para protegerme con amoroso gesto, de la misma manera en la cual yo no pude protegerla en vida. En mi cama llena de montículos, a medio hacer, he meditado si no existe un diseño perverso, alguna oscura geometría oculta en la arquitectura de estos muros concéntricos, pero esas ideas no son más que tonterías sin sentido, solo, como el verso recóndito de una canción, como en Ulalum, la dulce y punzante melancolía que es a la vez dolor y éxtasis, solo, le digo a las sombras, siguiendo el ladrido exasperado de Mercurio, y encuentro placer al observar la infinita soberanía del firmamento, ejerciendo su dominio en particular sobre el mar, sin descuidar del todo a la tierra firme. Solo mientras observo con creciente curiosidad cómo mis amados maestros góticos concluyen que la naturaleza parece ser un fenómeno gobernado por una voluntad, aquella de la imaginación desbocada. El sol asciende en el cielo oriental, una visión de arrobada belleza que transforma incluso las nubes más desdibujadas. Sin embargo, nada de esto importaría si yo no estuviera aquí, pues soy el ojo, el guardián del faro, ante quien esta armonía excelsa se despliega. Para que pueda ser articulada en palabras, encuentro alegría en esto, en la suprema identidad del yo, no obstante que la brisa lánguida de la tarde trae consigo olores de cosas pútridas en cierta medida, de algo que mora en la pedregosa playa de la isla que habré de explorar. 15 de octubre, 1849. Con displicencia he explorado el faro y sus alrededores, acompañado siempre por el querido y fiel Mercurio. Ambos nos sentimos, al pasar de los días, más y más en casa, en este extraño emplazamiento. Mientras navegaba a bordo del Ariel, me fueron relatadas conflictivas historias sobre el origen y propósito del faro, y no tengo claro en cuál de ellas creer. La anécdota compartida por todas ellas es que el faro en Viña de Mar no tiene una génesis clara. La torre que lo conforma fue descubierta por los primeros exploradores, una construcción que no se alzaba del suelo, sino a la mitad de su altura actual. Fue construida de áspera roca y argamasa antes de que los españoles conquistaran estas tierras. Algunos creen que tiene siglos de erigida, otros piensan, de manera acaso más racional, que fue levantada por una tribu de antiguos indígenas que habitaron Chile, ahora extinta, nómadas nativos con algún conocimiento en navegación. En verdad la antiquísima torre aún existe y conforma la base y cimientos del actual faro. Arriba de los 20 pies de altura se nota que la construcción es nueva, es decir, de al menos un siglo de antigüedad. Enclavada en traicioneras aguas de un estrecho tramo de mar al oeste de la costa chilena, pareciera como si un ramal de la maliciosa cordillera de los Andes se hubiera atrevido a invadir al océano. De ahí que estas escolleras siempre han sido notorias en su mala fama entre los marineros. La necesidad de contar con un faro es obvia. No obstante, todo el conjunto arquitectónico es impresionante, incluso diría titánico. Y yo desearía que ese aliento titánico hubiera conocido cierta mesura. Las escaleras circulares al interior de la torre parecen interminables. Me provocan un cansancio extenuante y un vértigo sin fin, ya sea que ascienda o desciendo por ellas. En estos escasos días en Viña de Mar, mis músculos y articulaciones se mantienen en perpetuo estado de crispación y adoloridas, sin contar a mi cuello, que está siempre tenso por la necesidad de atisbar dónde está el siguiente escalón. En verdad he resbalado en un par de ocasiones, y si no me hubiera de inmediato afianzado al barandal, sin duda habría caído al vacío, y mi cráneo hubiera sufrido 1001 quebrantos. Incluso el buen Mercurio batalla con esas escaleras. En un primer intento, conté 190 escalones, luego 187. En un tercero, estuve seguro de contar 191. No hubo, pues, un cuarto intento de tal contabilidad. La torre vista desde afuera parecería elevarse unos 200 pies, desde el nivel del mar hasta donde se encuentra la gran linterna. Pero si me ubico dentro de la construcción, la perspectiva parece engañar a los ojos, pues desde el primer nivel hasta la cúspide, seguro hay más de 200 pies. El piso de la entrada se encuentra 20 pies por debajo del nivel del mar, incluso en marea baja. He llegado a la conclusión que el interior hueco de la base de la torre se halla revestido de roca sólida y cimientos firmes, a fin de resistir tempestades y oleajes sin fin, y hacer a la torre invulnerable. ¿En qué estoy pensando? Por supuesto que ninguna tormenta, mar embravecido, puede doblegar esta construcción de sólida mampostería revestida de costillas de acero, la cual tiene un grosor de 4 pies a partir de una altura de 50 pies contados desde la línea del agua. Pero he de notar que la base misma de la torre tiene la apariencia y consistencia del gis, como un blancuzco y enorme montículo aplanado de caliza. En verdad el basamento
constituyen extraña sustancia. Y bien, reconozco que tengo un peculiar orgullo por el faro, acaso porque soy su solitario guardián. No suelo merodear en el interior de la base y zócalo, pues siento una mórbida repulsión por esos espacios confinados. Prefiero deambular por la entrada misma, al aire libre. Cuando levanto la mirada, declaro a voz en cuello, como si la posteridad estuviera atenta a lo que digo, lo siguiente: he aquí una edificación de incuestionable sencillez y desprovista de misterio. Un faro no es más que una estructura diseñada por los seres humanos por propósitos comerciales, sin ninguna finalidad romántica o esotérica. Mercurio escucha mi proclama y se revuelca juguetón, aprobándola. Ahora, mientras escribo, el incansable terrier vagabundea por la escollera y la playa pedregosa, lugares en los cuales no me agrada que el perro ande explorando. El fiel cazador de zorros deambula sin percatarse que no hay zorros a los cuales perseguir en estas soledades. No hay nada que él pueda traer de sus correrías cual trofeo para su amo. 6 de noviembre, 1849. No hay entradas en este diario en varias de las jornadas transcurridas desde la última anotación. He dormido de mala manera, asaltado por una nubosidad baja de innatural persistencia, o niebla infecta que ha traído consigo insectos pertinaces, sin duda oriundos de tierra firme. Por ejemplo, una suerte de hormiga alada. Podría ser un híbrido entre un fórmico y alguna especie de araña. Por suerte, un vendaval marino ha barrido con esos engendros en miniatura, liberándonos de ellos y arrojándolos al océano adyacente. Mientras tanto, he trabajado en un calendario de actividades diarias que quiero consignar aquí. Despertar justo cuando raya el sol. Subir por las escaleras para apagar la gran linterna del faro. Abluciones, afeitado, etc. Desayuno mientras tomo notas y leo. Ejercitarme a la par de Mercurio. Exploración y contemplación meditativa. Escribir en el diario. Comida, mientras escribo y reviso las notas. En la tarde, nueva ronda de exploración. Leer, tomar notas, meditar. Cena. Sigue la lectura y la elaboración de notas. Subir por las escaleras para encender la gran linterna del faro. Acostarme y dormir. ¿Y por qué ese movimiento de cabeza? Querido lector, creo que ante este recuento de actividades, usted piensa en la rutina de un prisionero, pero le aseguro no es así. No soy una bestia como el bueno y pobre de Mercurio, excitado en su condición de terrier por la exuberancia y frustración que despiertan estas mañanas de suave primavera. Noviembre, en el hemisferio austral, recuerde usted, sería el equivalente de abril en el boreal. A un buen perro sin cacería ni pareja para aparearse. Yo estoy perfectamente ajustado, conforme con esta soledad creativa. Tal y como Pascal observa en su 139º pensamiento, toda la infelicidad del hombre nace de este simple hecho, no poder estarse quieto en su propia recámara. Este diario dará testimonio si tal aforismo es verdad universal o aplica solamente a quienes son débiles de carácter. 15 de noviembre, 1849. A mediodía, he divisado un barco que navegaba a cierta distancia al oeste, sin duda con derrotero al estrecho de Magallanes y acaso con destino final en el gran puerto de Buenos Aires. En las mansas aguas y a plena luz, esa embarcación no requería del apoyo del fiel faro de Viña de Mar, y sentí por breves momentos como si me hubiera faltado el respeto. Naveguen por estas olas en las horas nocturnas, amigos, y jamás hubieran ignorado este faro y su guardián de la luz. 19 de noviembre, 1849. Despertando en alborada, sueño inconstante, mientras desayuno, con escaso apetito, sin saber la razón de ello. Continúo mi tortuosa traducción de La Viuda Negra para luego retornar aliviado a las Eneadas de Plotino, que he descuidado por mi disipada distracción de días anteriores. La generosidad del Dr. Shaw me ha permitido contar con una buena biblioteca, sin menoscabo de las provisiones esenciales. Algunos de los volúmenes que me acompañan son míos, otros siguen siendo de mi benefactor y yo solo los tengo en comodato. Plotino es un clásico cuyos tratados sobre cosmología, el estudio de los números, el alma, verdades eternas y la deidad son excelentes compañeros en mi estadía, eremita en el faro de Viña de Mar, pues sigo maravillado en mi estado de impoluta soledad, el cual creo debo seguir explorando en toda su profundidad. Plotino es un bálsamo para la desdicha, la cual sigue en mi ser, sobre todo cuando el reposo se contagia del recuerdo de la muerte de mi amada B. En mi memoria, regreso a la imagen de su vena prominente en ese cuello de alabastro, en sufrimiento por el esfuerzo con el cual mi amada remontaba las notas de su canción, Annie Laurie. Mientras yo, transportado por ese deleite musical, la acompañaba en el pianoforte, prometí mantenerme célibe y en penitencia por el resto de mi desdichada vida. B encontraba el ayuntamiento carnal como algo bestial, incluso en el hecho del matrimonio.
Tengo una versión similar. Si bien puedo acariciar a mi cánido amigo Mercurio, siempre en sus orejas y lomo, encuentro harto repulsivo el contacto con la piel de otro ser humano. Incluso el viril saludo que un caballero hace con un apretón de manos a otro de su misma condición me deja lleno de zozobra. Tus manos son muy frías, querido muchacho, fue la expresión del Dr. Shaw en aquella reunión justo cuando me embarcaba en esta aventura, a los pies de la bahía de Filadelfia. Las damas dicen que tener las manos gélidas auguran un corazón ardiente. ¿Será cierto? Hete aquí lo extraño. En esta soledad en la cual los únicos sonidos son aquellos proferidos por las infernales aves marinas y el aburrido trajín de las olas y el chillido de los pájaros migratorios, a ratos escucho la voz inconfundible del Dr. Shaw, como si descendiera de las nubes que viajan sobre mi cabeza. Incluso entre ellas, diviso el rostro del Dr. Shaw, estólido, con sus bigotes siniestros, sus ojos brillando por encima de su prominente nariz. Mi muchacho, aunque con 41 años difícilmente soy un muchacho, estás destinado a representar un papel importante en el progreso científico. Siento una profunda gratitud por este caballero, quien me rescató de una vida disoluta y de daño autoinfligido, permitiéndome participar de este experimento para medir los efectos de la soledad extrema en la mente y el cuerpo de un espécimen promedio de Homo sapiens. La ironía de la cual no se percató el Dr. Shaw es que yo, si bien soy un Homo sapiens, difícilmente soy promedio en mi especie, ni común o corriente. 28 de noviembre, 1849. Navío divisado a lontananza. Pajarracos marinos ruidosos y tenaces, pero puestos en fuga por Mercurio y su amo. Súbita racha de viento dejó marea alta, la cual a su vez arrastró detritus y suciedad habitual. Algunas criaturas repugnantes del fondo oceánico seguían debatiéndose en las rocas, si bien mutiladas o con sus impúdicas tripas hechas jirones por la fuerza de la tromba, que vino a depositarse en la escollera y la playa pedregosa. Si no he consignado estas visitaciones de la vida submarina, arrastrada por sucesivas tormentas, es porque manifiesto un profundo desdén y amplia ignorancia ante tales especies abisales. Dejo aquí el apunte de que esta vida serpenteante es escupida por el mar cuando éste está agitado, y termina esparcida por las olas furiosas no lejos de la torre y su entrada, a veces a menos de 15 pasos de esta, pero afortunadamente el viento sopla en dirección contraria a mis fosas nasales, lo cual me salva de los olores putrefactos de tales remanentes monstruosos. Las noches no son pacíficas como yo desearía. Mercurio lloriquea y se muerde a sí mismo, asediado por sueños de sangre, al igual que por las moscas. 1 de diciembre, 1849. Me encuentro sin aliento, pero no solo por subir estas endemoniadas escaleras circulares, sino por otras penalidades de muy distinta naturaleza. Luego de días de lluvia que caía con la persistencia de un idiota carpintero, dándole martillazos a un ataúd a medio construir, a la mitad de la tarde apareció un súbito resplandor solar, disipando los bancos de niebla que nos rodean. Mercurio, ladrando con excitación, me conmina a salir de nuestro encierro a estirar las piernas. Salimos como un par de niños a retozar. ¿Cómo nos vería la amada B en tales requiebros? Pero descubrimos que nuestros dominios se han reducido en demasía, más pequeño incluso que la primera vez que lo vi, cuando el velero nos trajo al faro, hace cuántas semanas de ello. Calculo ahora que no abarca este territorio no más de 100 pies de diámetro. Eso es lo que he estimado, y buena parte del horizonte cercano solo es inhóspito pedregal. Justo en el umbral de la torre que alberga el faro, ahora advierto una serie de estratos que parecen peldaños de una primitiva escalinata que se hunde en el océano. No me queda ya duda alguna que esta gradería que se sumerge en el mar es la razón que subyace la construcción y emplazamiento de la primitiva torre. Ahora advierto, a mano izquierda de la entrada del faro, una serie de farallones y peñascos inmensos, protuberantes de las olas que nos rodean. He decidido llamar a esta formación el Panteón. Se me figura que hay una nobleza salvaje en las siluetas de estas ciclópeas elevaciones, como si encerraran el perfil de antiguos rostros labrados en piedra, pero en los cuales el prehistórico escultor no hubiera resuelto de todos los rasgos, prefiriendo que las vetas de mineral y la erosión le ayudaran a darle características humanas a la materia inerte. Estas mastodónticas rocas están cubiertas de guano, pues las aves marinas arrojan su excremento en ellas desde que surgieron de entre el oleaje, y estos desechos orgánicos han atraído a una miríada de insectos voraces, codiciosos. Más inquietante aún, alejándose de la izquierda y de la entrada del faro, es la pestilente playa rocosa que he mencionado de pasada en este diario. Más allá de las rocas y promontorios, esta comarca tenebrosa le he dado en llamar el rastro, pues es un depósito de seres marinos corruptos en distintas etapas de su proceso pútrido. Tanto Mercurio como su amo
producen desechos que deben de ser arrojados lejos, habida cuenta que nuestras instalaciones no tienen ni siquiera el drenaje más rudimentario. Tengo la desagradable tarea de transportar nuestras deyecciones en cubas y basinicas a los linderos del rastro. El Dr. Shaw no debió haber previsto esta contrariedad, siendo él un caballero de élite y acostumbrado a las ventajas de la vida civilizada, al igual que Plotino, Cotelf, Pascal y Rousseau, quienes se guardaron o obviaron hablar de tales labores del bajo vientre y la higiene en sus ensayos. En fin, constreñidos a dar vueltas y vueltas alrededor de la torre del faro, constreñidos por el panteón en un extremo y por el rastro en el otro, Mercurio y su amo tramontaron las peñas, persiguiendo en los rayos del astro rey un prematuro verano, en bella conjunción del sol, viento suave, temperatura moderada. No estaba destinado a perdurar este intermedio gozoso. Usted, lector, sin duda había sonreído al vernos saltar y movernos entre pedruscos, a ratos ahuyentando a cormoranes y gaviotas, quienes alzaban el vuelo profiriendo graznidos de censura y terror ante nuestro avance circular. Confrontamos a un albatros gigante, de la variante cuyos picos son amarillos. Mercurio ladró alocado. Yo aplaudí y lancé gritos destemplados. Por tales actos, la peculiar ave se lanzó al aire agitando sus enormes alas en forma de sables, como si preparara un ataque en nuestra contra, para luego remontar y ganar altura, alejándose de nosotros. Hemos puesto en fuga al enemigo, Mercurio, dije, mientras sollozaba y reía a carcajadas. Claro, todo era un juego. Incluso ahora me inquieta pensar en ese encuentro con el albatros. Mi corazón late de manera extraña. Aunque hubiera podido afianzar mis manos sobre las bellas, esbeltas patas de dicha ave, no le hubiera ocasionado daño alguno. La habría liberado sin dilación alguna. Al igual que mi adorada ave, soy amigo de toda criatura viva y no les deseo mal alguno. Por lo que atañe al fiel Mercurio, adiestrado para auxiliar a su amo en la cacería del zorro y similares especies de caza menor, acostumbrado a trofeos sangrientos, prefiero no hablar de lo que hubiera hecho. 5 de diciembre, 1849. Estoy muy enojado con Mercurio, de tal suerte que consignaré mi molestia en este diario, aunque sé que el suceso apenas si tiene relevancia para futuros lectores. Perro indigno, se rehusó a obedecerme, no obstante que yo, desde la puerta de la torre del faro lo conminaba. Mercurio, ven aquí, te lo ordeno, ven aquí. Finalmente, el terrier, cabizbajo, apareció, desde los confines del rastro, recubierto en inmundicia innombrable en todo su ser, dado que el can amotinado se revolcó en ella sin decoro ni pausa, extático, a pesar de las prohibiciones de su amo y señor. El rastro, ¿qué diantres lo atrae a tal lugar? Allí no hay zorros para que el terrier los persiga a placer. Las piezas que puede cazar son las más repulsivas criaturas arrastradas por el oleaje nocturno, peces muertos o moribundos de toda ralea y tamaño, de rostros reformes, pequeños pulpos y medusas, unas algas de consistencia asquerosa e informe que se agitan como serpientes marinas en la marea baja, y pequeñas ensenadas someras, ante las cuales me he quedado mesmerizado en algunas ocasiones, pendiente de los movimientos de sus agitados zarcillos. Al final, como he dicho, Mercurio retorna a la obediencia con la cola entre las patas. Mercurio, ven, buen perro. No está en mi naturaleza castigar, excepto cuando el can debe ser entrenado. Si el amo no se comporta a la altura de su ser, entonces el perro entrará en un estado de confusión. Desmoralizada, eventualmente, se rebelará contra su señor y amo. Así que levanté mi puño, siendo estricto con Mercurio, quien me miró no con sus ojos amorosos, sino lleno de miedo bestial. Pero no descargué el golpe sobre su testa, sino que amagué, para demostrar mi preeminencia. Acto seguido, entré a la torre, seguido muy de cerca por el arrepentido animal, y en poco rato éramos lo que siempre hemos sido, compañeros, devorando juntos nuestros alimentos, antes de hundirnos, al caer la noche, en el manto bienhechor del sueño. Ah, el sueño. Qué dulce llega a mí, si es que llega. Aunque a veces pareciera que siempre estoy tendido en mi cama, en cuanto me despierto de mi estupor matinal, sudoroso, bien avanzada la mañana, he descubierto en estos días que la fatiga se acumula en mi ser, que no puedo sacudírmela con el descanso nocturno. Solo deseo volver a recostarme. Si bien mi cama apesta a mi propio hedor, acaso al olor corporal de mis antecesores en la custodia del faro, se ha vuelto muy tedioso tener que airear la ropa de cama y el mismo colchón. Me fastidia vestir y desvestir el infame jergón que me sirve para reposar, dado que observo que sábanas y colchas no recuperan ya su frescura ni limpieza, así como dejo que mis mejillas no conozcan el jabón ni la cuchilla para afeitar. Mi rostro ya no muestra la limpieza que las damas de sociedad anhelan. Mercurio no parece reparar en que su amo ha dejado de satisfacer tales acicalamientos. No me queda la menor duda de ello.
11 de diciembre, 1849. Día muy cálido, sin viento, bochorno. Calma chicha. A lo lejos, dirección este, un parsimonioso navío apenas se divisa, gracias al uso de un catalejo. Demasiada lejanía para identificar su bandera, ya sea estadounidense, inglesa o de otra nación. No tengo manera de saberlo, como siempre, pues mi deber no conoce incumplimiento. Mercurio y yo subimos las malditas escaleras para encender la gran linterna, siempre al anochecer. Prendo el cerillo y la acerco a la mecha empapada en el maloliente queroseno, cuyo olor quema mi nariz, pues no he podido acostumbrarme a él. A pesar de las semanas transcurridas, ¿cuántos escalones para llegar a la gran linterna? Sin duda son 196. 12 de diciembre, 1849. Día muy cálido, sin viento, bochorno. Calma chicha. Subo las escaleras y enciendo el pábilo, y una bruma teñida en sangre va a la deriva en el cielo, al atardecer, y oscurece todo el panorama. ¿Acaso hay otro ser humano allá afuera que pueda observar esta pálida luz? ¿Uno que pueda percibirme? ¿Un espíritu afín, ahogándose en esta soledad? 17 de diciembre, 1849. Día muy cálido, sin viento, bochorno. Calma chicha. Entonces, a mediodía, un furioso barullo, un batir de numerosas alas en algo similar a la escaramuza de los ángeles guerreros que aparecen en la gran épica de Milton. Apareció una multitud de aves marinas de diversas especies, en tal agitación que el ansioso Mercurio de inmediato demostró que nada tenía que ver él en semejante batahola. El escándalo lo provocó una gigantesca entidad oceánica que yacía varada en la playa rocosa, o mejor dicho, los pájaros que la picoteaban furiosamente, arrancando de ella tendones y triturando huesos y dejando poco o nada de su constitución íntegra. ¡Ah, el horror! Y ahora la carnicería daba paso al hedor. Con el ánimo y el estómago revueltos, no pude completar ni una página traduciendo del alto alemán que usó Gotelf. Sin embargo, yo defiendo a esa turba depredadora que acuchilló al ser marino ya exánime, pues son carroñeros útiles que devoran a los peces muertos o moribundos, cuyos cadáveres, si no fuera por la labor de limpieza de las aves, pronto harían sucumbir a todo ser vivo en este promontorio de Viña de Mar, destruyéndonos en su fétido túmulo. 19 de diciembre, 1849. Hoy, un rudo despertar. Estoy tan perturbado que no estoy seguro si quiero consignarlo en el diario. Hice a un lado temporalmente a mi Plotino y a mi Gotelf, para dar paso a un alijo de monografías de la Sociedad de Naturalistas de Filadelfia, mismas que habían sido incluidas en mi acervo al ser parte de la biblioteca del Dr. Shaw. Al estarlas revisando, me topé con una revelación asombrosa, gracias a la lectura de un artículo escrito por el Dr. Bertrand Shaw. El ensayo en cuestión fue publicado en 1846 y ostenta el título siguiente: Efectos del aislamiento extremo acontecido sobre diversos mamíferos. A tal propósito, se analizó el comportamiento de una rata, un conejillo de Indias, un mono, un perro, un gato, un caballo joven de buena salud. Estos desafortunados animales fueron puestos en cuarentena, en pequeños recintos, con agua y comida abundantes, pero sin permitirles salir de sus prisiones o tener contacto con otros seres. Todo ello en el laboratorio del Dr. Shaw, sin caricias ni tener a la vista a otro animal de su misma clase o condición, sin presencia humana. Al inicio del experimento, los animales tragaron sin cesar la comida, con apetito frenético. Gradualmente, luego de un tiempo, empezaron a perder las ganas de comer, la energía, su fuerza vital, dormían mal y poco. Al poco rato, entraban en un estupor. La muerte acontecía de diversas maneras, dependiendo del espécimen, pero más rápido que lo usual en condiciones normales de encierro o crianza. La conclusión triunfante del Dr. Shaw: la muerte no es más que la sistemática desconexión del ser consciente a nivel celular. Al parecer, los animales, atrapados en su confinamiento solitario, estaban asimismo prisioneros de su propio ser, por lo tanto, se ablandaban por el hastío. Sus espíritus vitales, una suerte de electricidad orgánica, languidecían en espasmos de corriente hasta agotarse. Con el corazón en un puño, leí la monografía una y otra vez, hasta que tuve que admitir el rigor científico de sus argumentos. Finalmente, solté los retazos del texto, pues con la humedad circundante en el faro, el papel de los libros se ha infestado de gusanos, y dejé que el ensayo cayera al piso. Shaw cometió el error de cálculo al creer que su muchacho apenas era un espécimen promedio de Homo sapiens. Tal idea me provocó un ataque de hilaridad sin control.
tan ruidoso que el buen Mercurio se acercó a mí, expectante, con algo parecido a la esperanza perruna. ¿Me río porque soy feliz? ¿Y por qué lo soy? 25 a 29 de diciembre, 1849. Días perdidos y por lo tanto sin anotaciones en este diario. Desconozco la razón de ello. 1 de enero, 1850. Ya arribó el año nuevo, y sin embargo, lo único nuevo en este faro es el nivel de mi furia por cuanto atañe al terrier amotinado. Lo he llamado durante toda la tarde y ya anochece. Empezaré mi cena solo, acompañado del oscuro texto de la Viuda Negra. Tengo dificultades para concentrarme en mi trabajo de traducción. Mis globos oculares hinchados de fatiga, mi cuerpo lleno de piquetes de tabanos, mis dedos entumecidos incapaces de agarrar la maldita pluma. He perdido conciencia de mi propio ser, pues una mañana, mientras intentaba rasurarme, el espejo, el único espejo en todo el faro, se resbaló de mis lacerados dedos y fue a estrellarse contra el duro piso, rompiéndose del todo. Mercurio, ven aquí, te lo ordeno. No hay respuesta. Solo me rodea el parloteo de las aves marinas y el murmullo ebrio de las risas que parecen provenir del oleaje incesante. Mercurio fue bautizado así por B, quien lo trajo a casa, pequeño y al borde de la muerte por inanición. Originalmente era el perro de B, luego terminó por encariñarse conmigo, de igual manera. No obstante, que yo no tengo buena disposición con los animales y desconfío de la lealtad de los cánidos, quienes para mí tienen una mueca de hipocresía perenne. Pero Mercurio era especial, al menos eso creía yo, alerta y vivaracho fox terrier. Sin ser de pura raza, tenía no obstante una cabeza bien construida, pecho y patas fuertes, agilidad e inteligencia habituales en su raza, un saludable deseo de excavar, explorar y cazar, oteador perfecto y servicial, lleno de energía, nombrado Mercurio por B. Debido a esas características de su linaje, su cariño infatigable quedó mellado por la muerte de B. Compartimos en ello duelo y pesar. No obstante, embarcado a mi lado en nuestra aventura náutica en el Pacífico Sur, su ánimo había presentado una marcada recuperación para bien. Su pelaje es el propio de un terrier, una mezcla de blanco hirsuto, manchado en patrones de café ligero, oscuro marrón y parches rojizos, pero en estos tiempos se ha visto opaco por la suciedad. No he tenido tiempo de acicalarlo como es debido, lo reconozco. Tampoco he tenido oportunidad de acicalarme a mí mismo. Es extraño cómo he ido perdiendo tiempo para tales labores, cuando el tiempo parece bostezar ante nosotros, tanto tiempo que a ratos parece que me hundo en él, cual pantano sin fin. También reconozco que soy parcialmente culpable de esta situación. Mercurio ha perdido el poco apetito que llegó a tener por las croquetas y galletas que le proporciono, las cuales además están llenas de gorgojos y excrescencias. No tuve la precaución de embalar carne en latas, lo cual hubiera sido factible, habida cuenta el espacio de almacenamiento disponible. Mi propia dieta es vegetariana y frugal. Vegetales secos, enlatados, deshidratados, frutas de igual manera, conservadas, granos y galletas, y arroz, y agua de manantial embotellada, todo lo cual me ha asegurado el Dr. Shaw es comida copiosa y rica en nutrientes. Mi ascetismo, compartido con B, cuando ella vivía, deriva de mi creciente aversión a toda clase de carne, incluyendo pescados y mariscos, los cuales son de lo más repulsivo para mí en cuanto a fuente de alimentación. Admito que el terrier es un ser muy distinto a mi persona, y que no se le puede obligar a una dieta vegetariana, pues ha nacido para cazar. De ahí la evidencia concluyente, por lo fétido de su aliento y mal aspecto general, que Mercurio ha recurrido a comer los restos putrefactos de los animales marinos que festonean los alrededores del faro. He tratado de prohibírselo, pues tengo miedo de que un día de estos se envenene. Mercurio, ven, es hora de cenar. Te lo imploro y no hay terrier a la vista, solo este enfermizo atardecer, y el susurro de las olas, y un sonido de algo que desgarra piel, la mordisquea, tritura el hueso, mastica, realiza obscenos chasquidos que son al mismo tiempo guturales y que detonan una excitación, la cual me niego a interpretar. 18 de enero, 1850. La víspera de mi cumpleaños. He olvidado mi edad. 19 de enero, 1850. La sorpresa de hoy. Una infestación de gusanos en mi provisión de panecillos de arroz. He tratado de limpiarlos usando mis dedos. He desistido de tal propósito, derrotado por la náusea y el vómito. 23 de enero, 1850. Hoy descubrí que los cimientos rocosos en los cuales está afincado el faro tienen forma ovoidal, un huevo deforme. Son más pequeños de lo que imaginé, menos de 90 pies de diámetro. De igual manera,
El faro parece crecer en altura con cada día que pasa. Cada tarde debo hacer acopio de más y más fortaleza para ascender a la cúspide, a fin de encender la gran linterna, siguiendo con mi deber de guardián de la luz. Las noches donde cae la cortina de la niebla sobre el faro hacen que me pregunte si la luz logra penetrar tal opacidad, y para qué propósito sirve todo mi esfuerzo, puesto que no veo nada, no oigo nada, que podría considerar como humano. Es inevitable que me cuestione sobre la futilidad de mi encomienda. Asimismo, debo escribir que el faro se hunde a mayor profundidad de lo que yo sospechaba, en ese zócalo de caliza blancuzco que aborrezco. Casi puedo asegurar que esa cavidad hueca en las profundidades es una suerte de madriguera, y ello me lleva a cavilar. ¿Qué tipo de entidades moran en tal madriguera que desciende y desciende más allá del nivel del mar? Mercurio lloriqueó y se agitó sin cesar cuando yo traté de obligarlo a explorar esas cavidades cavernosas. Tan convulso fue su rechazo a tal propósito que desistí. Lo liberé de mi abrazo y me puse a reír de su temblorosa reacción ante la perspectiva de ir a tal mazmorra infernal. 1 de febrero, 1850. Al atardecer, no subí por las malditas escaleras y no encendí la jodida mecha de la gran linterna. ¿Por qué? Divisé una flotilla de galeones españoles. Ya sea que identifiqué erróneamente a dichos barcos, o bien que sufro de visiones debido a mis hinchados ojos, o que en realidad son barcos de la antigüedad, no lo sé, y me tiene muy sin cuidado. Esas enjundiosas naves enfilaban sus velas rumbo al estrecho de Magallanes y más allá, y en eso una malicia barriobajera, pero patriótica. Dejo constancia de ello en este diario. Me convenció de que no tenía por qué encender la linterna del faro para guiar al pérfido enemigo español, a fin de que los muy tunantes se las arreglaran solos para transitar por las traicioneras aguas. Dejaré que el capitán de esos galeones eleve rezos a su dios papista, que sea él quien lo guíe por el estrecho. 4 de febrero, 1850. Calor, bochorno, el fétido aliento de todo lo creado. Y no olvido que apenas estamos en febrero. ¿Qué temperaturas más cálidas nos esperan en marzo y abril? He tenido un altercado con Mercurio. Siento que el incidente lo ha alejado más de mí, pero no he tenido opción, pues en su mal comportamiento se ha descarriado y ha reincidido en su incursión en el rastro, alimentándose ahí de la podredumbre propia del lugar, retosando en la mierda y atreviéndose incluso a regresar conmigo, su amo y señor, ostentando un bozal sanguinolento y sus colmillos aún mostrando tripas de moluscos colgando de ellos, con el pelambre que alguna vez fue sedoso y acariciado por B, ahora empapado en sangre y recubierto en inmundicia indescriptible. Perro, me habéis decepcionado. Mientras levantaba mi puño para golpearlo, él apenas se amilanó. Sus pupilas apenas se empequeñecieron. En abierto desafío, esta vez no reculé, sino que descargué toda mi fuerza sobre su cabeza huesuda. No me detuve e incluso le emprendí a patadas contra sus delgados flancos. Cuando se erizó su pelo e hizo el gesto de alzarse en mi contra, pelando sus dientes, enojado, tomé una vara que yacía en la playa rocosa a manera de garrote y lo acometí aplacando a la bestia que sucumbió ante mis varazos, sollozante y retorciéndose. Ahora ya has visto quién es el amo y señora. No un degenerado espécimen de canis familiaris, sino un extraordinario espécimen de Homo sapiens, porque me he percatado que todo se reduce a un tema de especies. Plotino no tenía ni la menor idea de esto, ni siquiera Aristóteles, tampoco Gotelf, pues ninguno vive en este siglo. 17 de febrero, 1850, y ahora, Mercurio ha muerto. He cubierto sus pobres restos con rocas, con la esperanza de desalentar a los carroñeros. 1 de marzo, 1850. Ciclófagus, así lo he nombrado, un ser de lo más extraño y original, que habría de haber asombrado a Homero, de igual manera que mis antepasados del gótico habrían de asombrar a mis coetáneos. Inicialmente, no había comprendido que el Ciclófagus es un ser anfibio, y me doy cuenta de que sus especímenes moran, al menos de día, en charcas y madrigueras de agua rala que el oleaje deja entre las rocas y ensenadas de la playa rocosa. Emergen de sus escondites a la manera de los invasores de Troya al caer la noche, y avanzan devorando toda carne, retazo o resabio orgánico que encuentran a su paso. Así fue como Mercurio murió. En esencia, el Ciclófagus no es más que otro carroñero. Los especímenes más grandes, obviamente machos y magníficos tiranos de la playa donde pululan, alcanzan el tamaño de un jabalí feral. Es tal su potencia que atacan y devoran, alimentándose de sus presas mientras éstas todavía se debaten vivas. Incluso se alimentan de animales grandes, como los cangrejos arañas, los cuales me aterroriza contemplar,
y a los grandes peces de cabezas deformes o reptiles que brillan fosforescentes entre las rocas al anochecer, los cuales he dado en llamar hidrocephalagus, y el elenco habitual de pájaros marinos y gaviotas y halcones que llegan a dormitar más de la cuenta en los peñascos del panteón, tal como ocurrió con el pobre, desafortunado Mercurio, la noche en que el terrier, ansioso de atrapar alguna presa en una de sus prohibidas correrías nocturnas, de manera harto temeraria, decidió incursionar en el territorio de caza de estas bestias salidas de una pesadilla malsana. Apenas si tengo ánimo de consignar estos aciagos momentos en el diario, en estas páginas donde tuve la esperanza de escribir los más altos sentimientos de la humanidad, su amor. Ahora debo relatar cómo, en medio de la noche cerrada, me despertó el lastimero ladrido de mi compañero, sus piadosos ladridos que parecían decir, amo, amo, y escuché el llanto del perro y las súplicas de B, quien lloraba a su lado. Así que salí a la oscuridad, haciendo a un lado mi repulsión, me dirigí al rastro, y tropecé con Mercurio, mientras el desventurado Fox Terrier luchaba desesperado, tratando de liberarse frenéticamente de las mandíbulas de un Cyclophagus, que no solo lo tenía preso, sino además lo masticaba con fruición, devorándolo en vida. Desesperado, ataqué al monstruoso depredador con las rocas que encontré a la mano, y traté de jalar a Mercurio para sacarlo de tal trance, gritando y llorando, hasta que por fin logré desasir a Mercurio del mordisco de esos aserrados dientes. Pero era ya demasiado tarde. El perro ya estaba destrozado, con sus entrañas mutiladas sangrando copiosamente, mientras se estremecía en los estertores finales y emitía gruñidos de dolor, convulsionando en mis brazos al apagarse su vida. No puedo escribir más, me siento enfermo, saturado de enojo. Las regiones de penumbra que rodean a Osher no existen más. Los Cyclophagus las han invadido. No son las góticas arañas ideadas por Jeremías Godelf, las cuales palidecen ante estas criaturas del Averno. En una pesadilla tal, veo a mi amada B, como no la he visto desde el día de nuestra boda, cuando apenas si tenía 13 años, etérea y virginal, mientras la nieve cae, y escucho su adolorida voz como nunca la escuché en vida, profiriendo esta maldición. Nunca más habré de verte, esposo, ni en este mundo, ni en el Hades. Día sin número, 1850. Maldición. Tomar esta pluma e intentar garabatos entintados en un papel parchado. Y la pluma cae de mis dedos, y buena parte de mi suministro de tinta se ha secado. Tinta proporcionada por mi patrón, cuyo nombre he olvidado, si bien escucho su insolente vozarrón, mi muchacho, en los chillidos de las cigüeñas, y veo su malnacida cara observándome desde las nubes, mientras mi preciosa biblioteca sucumbe ante la plaga de gusanos, se torna ilegible, y mi comida enlatada sufre de similar invasión, agusanada. Imagino cómo todos en Filadelfia me verían, estremecidos ante mi condición, como quien mira una aparición. ¿Qué es eso? Ese salvaje. Retrocediendo unos pasos horrorizados y de repente con erupciones derrisotadas, incluso proferidas por las damas presentes. Ecce homo. Día sin número. 1850. Debo recordar, Filadelfia ha perecido junto con toda la humanidad, y solo yo he escapado de tal calamidad, para relatar la crónica de ello. Día sin número. Ante la perplejidad que me provoca la escenografía retorcida de estas escaleras truculentas, inconstantes, he decidido dejar de usarlas. No he de subir más por ellas. Vagamente recuerdo una linterna, una lámpara, una luz acaso, el ambiguo título de guardián de la luz. Si Mercurio estuviera a mi lado, reiríamos juntos ante tales sandeces. Por lo demás se advierte una tormenta que se alimenta y se alimenta bien, una tempestad de bocas aserradas que mantengo a raya, para no ser devorado por ellas. Días sin número. En desesperanza y disgusto, he arrojado las últimas latas de comida al mar. He bebido la última provisión de agua de manantial, y podría jurar que, vista a contraluz, ese líquido tenía diminutas presencias, traslúcidas anémonas, seres pequeñísimos de sutiles dendritas, que nadan en enjambre. Apenas los vislumbro con mis ojos desnudos, así que estoy hambriento. Mi hambre no puede calmarse y entiendo que apenas inicia, como este calor de un verano que apenas despunta. Días sin número. No fue un proceso rápido, pero sin duda he aprendido algo. Ahí donde el buen Mercurio solía incursionar, excavando en las oquedades de agua somera donde moran los Cyclophagus, antes de la bajamar, rascando con sus patas, ansioso de alimentarse de la suculenta carne temblorosa, traslúcida, de las hembras de estos anfibios, trozar sus pequeñas tetas tentaculares con los colmillos, manipular sus endebles zarcillos antes de engullirlos,
Ahora practico mi paciencia y espero que la marea retroceda para iniciar mi pillaje entre las rocas. De manera extraña, he notado que el hedor, antaño presente en esta zona de mi dominio, se ha desvanecido, en particular de noche, cuando yo emerjo de mi madriguera. Al principio bajaba la mirada mientras destazaba mi presa, incluso cuando mi quijada vorazmente se deleitaba en sus carnes. Pero ya no tengo tiempo para tales delicadezas, pues compito con los halcones marinos que otean desde los peñascos, prestos para abalanzarse sobre mí y tomar ventaja de cualquier distracción en la cual yo incurra. Nunca más. He perdido toda vergüenza, dado que mi hambre solo se incrementa día con día, incluso saciado, en reposo, rodeado de los restos de mi depredación, en esta playa rocosa, mientras el sofocante calor de Viña del Mar me cubre, no hago más que soñar en comer y cazar. Me he convertido en un saco de entremezclados intestinos, un resorte orgánico que en un extremo tiene dientes y en el otro un ano que excreta sin cesar. Si no estoy obnubilado por el hambre, entonces paso el tiempo desmembrando, tasajeando, despellejando, deshuesando a mis presas. Recolecto la escasa madera que llega a esta exigua costa luego de ir a la deriva para preparar una cruda fogata. Pero siendo sincero, apenas si me da tiempo de tales preparativos, pues mi hambre es apremiante. Debo alimentarme mientras los otros también se alimentan. Debo arrancar la carne del hueso usando para ello mis dientes. No tengo tiempo para las protestas endebles de aquellos condenados que caen bajo mi poder. Toda especie de aves marinas, incluyendo las crías del albatros de pico amarillo, que sobrevuela confiado sobre los peñascos en los cuales suelo agazaparme. Tarde o temprano, saltaré desde mi escondite, con los talones cual zancos prestos para atrapar ese albatros. Las grandes medusas, tortugas marinas, pulpos, cuyas carnes son como pieles impermeables y deben ser masticadas por largos minutos. Hidrocephalagus jóvenes, delicados cual codornices, si bien la carne de los especímenes maduros es ácida y me provoca diarreas. Ciclófagus juveniles, mis favoritos, son exquisitos en la sutileza de su sabor, similar al de las vieiras. Toda la variedad de huevos, como cualquier depredador, me encanta la expectación que provoca un huevo, pues este no puede huir, ni resistirse. Basta con abrir su dulce cráneo para chupar sus nutrientes. Pero no el cráneo. Debí escribir su cascarón. Un hecho innegable que no habré de compartir con B o mis contertulios en Filadelfia es que yo, descendiente de la muy noble raza teutónica, ahora debo compartir mi reino con tal ralea de pájaros e insectos. De todos ellos, los únicos rivales dignos a mi poderío insaciable son los ciclófagos. Considerando todas las especies que me rodean, solo a ellos puedo considerar desarrollados e incluso con los rudimentos de la inteligencia a la saga del Homo sapiens. Advierto en estos anfibios curiosidades tales como sus sistemas duales de respiración, pues llevan en su ser tanto agallas como narices propiamente dichas. Vestigios de patas coexisten con aletas. Puede entonces hacer la transición del medio acuático al terrestre sin perder agilidad y con cierta gracia. Incluso las hembras que me sirven de alimento presentan batalla y tienen una fortaleza inusitada. Sus cabezas son casi tan grandes como las de un hombre, y sus mentones dejan ver hileras de dientes aserrados, a la manera de los tiburones. No olvido mencionar sus orejas translúcidas, no lejanas a las de un ser humano, sus colas de longitud moderada, que puede erguirse como la de un perro o arrastrarse entre la inmundicia. Su más extraordinario rasgo es el único ojo insomne, de ahí el nombre que les he asignado, Ciclófagus, que aparece justo a la mitad de su frente, un ojo del doble del tamaño de uno humano, con la misma líquida expresividad. La virtud de dicho órgano sensorial es su capacidad para odiar con rapidez de un lado a otro, en cualquier dirección, e incluso extenderse más allá de su huesudo recinto si la ocasión lo requiere o permite. El Ciclófagus está recubierto de una membrana aterciopelada, muy grata al tacto. Es de una tonalidad purpúrea, que se ennegrece al poco tiempo de su muerte. Cuando logro cocinarlos al fuego lento, la carne del Ciclófagus es de una suavidad inesperada, como puedo dar fe de ello, aunque los adultos más desarrollados tienen un no sé qué sanguinolento, un retrogusto repelente al principio que se va temperando conforme uno se acostumbra a él. Pensar en el Ciclófagus es vivir una emoción, la más perversa de todas las ansias, tan fuerte que me veo impelido a dejar de escribir y lanzarme gozoso a la playa rocosa, aunque todavía no cae del todo la noche. Prefiero retosar entre las olas a la manera de los cuadrúpedos,
abriendo mi boca con la esperanza de que las juguetonas olas me lancen un bocado, a fin de poder deleitarme en él de inmediato, entre mi voracidad y el oleaje. Días sin número. La medusa, anémona mientras está con vida, sus transparentes tentáculos apenas coloreados en matices de rojo, como si estuviera ante la disección del sistema circulatorio, las venas de un ser humano. A veces me aguijonean, zarcillos fibrosos y de exótico sabor, delicia delicada, lista para ser masticada al parejo de su guarnición. Las algas verdosas que las acompañan, burg. Así he nombrado a un inédito reptil con rasgos de mamífero, 3 pies de largo, órganos prensiles cortos, una cola felina, su piel aceitosa en exceso, como una piel saturada en grasa de los hocicos de los machos, unos puntiagudos bigotes. Las hembras llevan bigotes, pero estos parecen acicalados, peinados con delicadez, y bajan plácidos por sus hocicos en reposo. La expresión de las hembras combina lo truculento y lo meditativo. Así era Sócrates. Estos seres los he llamado burgs. Ello obedece al sonido con el cual creo se comunican. Gruñidos de tono bajo, musicales. Burg, burg, burg. En el momento de sus muertes, en sus agonías, nace en ellas un plañidero lamento, como si estuviera asesinando a una soprano humana. Voces que van haciéndose más y más agudas. La carne cruda de los burg es cremosa y provoca una excitación sensual como la carne de las ostras. Sus huevecillos son pequeñas cuentas de oro oleaginoso que brillan a contraluz. Casualmente, me percaté que las hembras burg ponen sus huevos en la arena húmeda, escasa, que existe en la parte norte del islote. Burg machos parecen fertilizar los huevecillos con sus órganos sexuales, tubulares, protuberantes y cómicos. Todo parece ejecutado al azar. ¿Pero acaso hay azar en la pérfida naturaleza? ¿Pero acaso es todo lo que importa en los ritos de la naturaleza? El macho burg empieza a trompicones a recolectar los huevos, así a fertilizarlos, y los guarda en un saco, a la manera de los marsupiales australianos. Del canguro será entonces el macho de la especie que procura el cuidado y nutrición de las crías hasta que los huevecillos eclosionen y una miriada de pequeños burg pálidos y languiduchos se abran paso, no más de 4 pulgadas de alzada, deliciosos si se consumen crudos y recién nacidos. Mi principal rival es el Cyclophagus, pues esta astuta criatura emplea su único ojo para ver en la oscuridad. Su chata probóscide es más sensitiva que mi romana nariz. El Cyclophagus goza de un insaciable apetito por los burg jóvenes y a ratos creo que cultiva colonias de estos en las aguas someras, justo en las orillas del islote, a la usanza del Homo sapiens. Podría rendir informes puntuales de todos estos descubrimientos a la sociedad de naturalistas, salvo por el detalle que todo se ha desvanecido en el feroz apocalipsis que ha barrido con la civilización humana. Succubus, un manjar del océano. Podría catalogarla dentro de las almejas gigantes. A ratos la encuentro entre los afloramientos rocosos, opalescente en su esplendor pétreo. Su apariencia recuerda el apretado escote de los pechos prisioneros por un corsé de huesos de ballena, como aquellos que usaban las damas de Alcurnia. Un ser construido de tejido rosa, carnoso universo, deshuesado, sin rostro aparente. No obstante, en su temblorosa superficie hay rasgos de una cara humanoide, vagamente dibujados. Succubus es el nombre que le he impuesto a este molusco. Cuando empiezo a beber y a masticar su sustancia, percibo los tremores en mi boca, las pulsaciones equívocas. Parece que se debate por permanecer con vida, pero sus estertores tienen algo indubitablemente erótico. Su densa carne es dulcísima. Es menester masticar a un succubus durante toda una hora para dar cuenta de él, pero calma mi sempiterna hambre por más tiempo que cualquier otro y, de nueva cuenta, mi rival es el Cyclophagus, asimismo aficionado al succubus. Estoy en desventaja, pues los Cyclophagus son céleres en la natación, y sus aserrados dientes, ideales para dar cuenta de sus presas entre las olas, guiado en ese agape solo por sus instintos animales, actitud que el Homo sapiens todavía no ha podido dominar. Ela, así la he nombrado mi adorada. Ela, quien ha buscado mi protección. Ela, la del luminoso ojo. Ela, mi alma gemela en esta región infernal. Ah, tan inesperado. Ela, cuyo nombre recuerda a la legendaria Helena, aquella por quien 1000 naves griegas surcaron el mar y dio pie a la guerra de Troya, en la cual perecieron tantos esforzados guerreros
quienes terminaron en las comarcas y costas del Hades, y qué gloriosas sus muertes, pues fueron motivadas por la belleza. Mi Ela se estremece por gratitud cada vez que la abrazo. Ella nunca había visto un espécimen de mi raza. Asombrada ante tal revelación, mi voto por ella es eterno. Mi amor, por encima de cualquier duda, ha acudido llorosa y gimoteando ante mí. Una virginal Ciclófagus perseguida, cortejada por un tenaz macho de su especie, a través del rugoso lecho de la playa rocosa al atardecer. Me encontraba inquieto, con mi vara que utilizo cual garrote, oteando, depredando. Ella emerge del fondo marino, cual Venus. La rescato y la elevo entre mis brazos. La libero de la indebida lujuria de un bruto enorme, enardecido. Un mutante Ciclófagus, listo a la embestida. Con un remedo de piernas, imitando al ser humano, pero sus terribles dientes de tiburón asomando, en un destello, como si quisiera arrancarme la garganta de una dentellada. Podría, pero primero tiene que alcanzarme, someterme, y en triunfo tomo a Ela para mí. La llevo lejos del acosador, para que ningún mutante pueda reclamarla para él. Esto ocurrió hace tiempo, cuando yo todavía acostumbraba a llevar la cuenta de los días a la manera antigua. Nunca he comprendido cabalmente qué significado puede tener el concepto del tiempo. Ya no recuerdo por qué eran tan importantes estas páginas. Allí está un mes, más allá un año. Hace mucho calor. El sol se ha detenido sobre nosotros. Mi amada estaba aterrorizada cuando los invasores llegaron a las costas del faro. Sin duda eran de mi especie, eso era claro. En una pequeña embarcación que pareció desprenderse del navío madre, la cual se mantuvo a distancia, bajaron y a gritos llamaban al guardián de la luz. No encontraron remanentes de vida humana, ningún habitante. Buscaron entre mis pertenencias abandonadas, la cama deshecha. Frustrados, se alejaron perplejos. Nosotros estamos en la madriguera, en las ensenadas y calas de aguas someras, a salvo de los intrusos, en el basamento de tiza. Ela ha parido 8 pequeños, lampiños y plañideros, bebés cuyos ojos aún no se abren del todo. Succionan de las tetas aterciopeladas de mi amada, si bien los pequeños tienen todos un único, luminoso ojo, tan ideal para atisbar los pelágicos territorios y sus penumbras. No niegan su estirpe, pues mi señora nariz los distingue, una nariz noble, de romano linaje. Los recién nacidos pesan 2 libras y caben de manera armoniosa en mis manos extendidas. Ah, Padre amoroso que los acuna y los mece, en la luz que se filtra por las oquedades de los peñascos. Una vez que mis pequeños sacien su hambre y dejen de mamar, mientras me muestran sus pequeñas bocas, en las cuales advierto el trémulo brillo de sus dientecillos aserrados, habré de verlos escalar, con sus diminutas colas, más recortadas que el resto de los ciclófagi, sus hocicos menos prominentes, gracias a mi romana herencia. Eso hará que con el tiempo sus fosas nasales le sean más útiles que sus agallas. A Ela ya no le importa la vieja vida anfibia, su joven voluntad coincide con la mía, y hemos hecho planes. Nuestros descendientes crecerán entre los muros del sacro faro. Su arquitectura idónea para servirnos de residencia no tiene otro propósito que constituirse en nuestro reino, junto al mar nuestro nido. Lo fortificaremos. Nadie habrá de invadirnos ahora. Me siento fuerte, pero soy gentil con mis seres queridos. Su piel es tan suave, vibrante en sus tonos purpúreos y platerescos. Parecen pétalos de alcatraces. Sus ojos relucen con los ecos de su vida interior. De sus almas advierto la devoción que tienen por su padre, cazador, esposo. Juntos habremos de morar en este recinto y seremos los progenitores de una nueva raza de inmortales. Ela, amada mía, por siempre jamás. Fin.